Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Voy a hacer un momento conmigo allí y vamos a estar estudiando hoy bajo el tema las dos etapas de la salvación. Y dice el apóstol Pedro aquí: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, subraya esa palabra, reservada en los cielos para vosotros. O sea que muchas veces pensamos que cuando vinimos a Jesucristo, pues entonces ya ahí se completó nuestra salvación. No, eso es un error. La salvación tiene dos tiempos y lo vamos a ver no solamente en esta escritura que estamos leyendo, sino a través de este estudio. Quiere decir que en la primera etapa tú aceptas al Señor como tu Salvador, pero eso conlleva a que tú tienes que esperar o llegar al final para que tu salvación se complete. Sigue diciendo aquí el apóstol Pedro en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, escuche bien, que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. O sea, cuando regrese Jesucristo por nosotros. Versículo 6, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifiesto Jesucristo. Esto no es que ya tú aceptaste al Señor y ya tú estás calificado como la enseñanza que se predica hoy en día, la cual se conoce como salvo siempre salvo. No, eso no funciona así. Versículo 8. Tu fe va a ser probada. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Obteniendo, escuchen, porque aquí está la segunda etapa o la otra etapa de la salvación, la cual se te va a entregar al final. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, querido hermano, nuestra salvación está condicionada a obedecer la palabra de Dios hasta el final. El Evangelio de Jesucristo es como un paquete que viene, pero ese paquete viene completo. Es como cuando vas a comprar un carro. Tú no puedes ir a la agencia y decirle, mira, yo solamente, ¿cuánto cuesta el carro? Ah, cuesta $20,000. Pero mira, yo solamente tengo 10,000. Pudiera llevarme la mitad del carro. No puede. Ellos venden el carro completo. Pues lo mismo pasa con el paquete de la salvación. Viene completo. Tú no puedes levantar la mano y decir, bueno, ya yo soy cristiano, ya yo me gané la salvación,
y hacer lo que te da la gana. No, no es que usted vino a Jesús porque le dijeron que le iban a resolver todos sus problemas. Si usted oye un evangelio como ese, mire, dígale que le devuelvan su dinero, porque lo engañaron. El evangelio de Jesús no le promete nada a nadie, solamente la salvación. Y mire, esto es más que suficiente. Si usted vino a Jesús por los panes y los peces, mire, está en la misma posición de Nicodemo. Usted tiene que arrepentirse y nacer de nuevo. La mayoría de las congregaciones están llenas de personas religiosas. Y bueno, por un lado, el apóstol Pedro aquí nos deja saber que en la primera etapa nuestra fe va a ser probada. Ahora, ¿cómo o cuándo comienza esta primera etapa? Bueno, lo primero que tiene que ocurrir es que tienes que oír el evangelio de Jesús, la palabra de Dios. Escuche el evangelio de Jesús, no lo que se predica hoy por ahí. No, el evangelio de Jesús. Una vez que tú crees, hay varias cosas que tienes que tener presente para que se produzca la primera etapa de la salvación en tu vida. Mira, lo primero, número uno, la persona tiene que llegar a la conclusión que es un pecador. Allí en Romanos 3:10, el apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, eso no significa que usted es un delincuente. No, lo que eso quiere decir es que usted es un pecador. Mire, todos somos pecadores, los cristianos y los no cristianos. Pablo dijo un poquito más abajo, ahí en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, unos pecan más que otros, unos son más moralistas, otros son un poco más descarados, pero en sí todos somos pecadores. Aún aquel que no peca de una manera moral todavía es un pecador. Ahora, hay personas que piensan que por no hacerle mal a nadie están en una posición de no pecador. Pero mire, déjeme explicarle esto para que usted pueda entender este mensaje. Cuando hablamos de pecado o de pecadores o de su estado pecador, no estamos hablando, o no estoy hablando yo hoy en día aquí, del pecado que tú cometes, de la falta que tú cometes, de cómo te comportas. Escucha, estamos hablando del pecado original. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, ese es el pecado o la mancha que fue transmitida a nosotros a través del pecado que cometió Adán. Mira lo que dice el mismo Pablo, un par de capítulos más adelante, capítulo 5, Romanos 5, versículo 12. Muévete un momento conmigo aquí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Escucha, porque no depende de que si tú estabas allá o no. Para que tú, porque muchas personas me han dicho eso. Pero pastor, ¿qué tengo que ver yo con el pecado que cometió Adán y Eva si yo no los mandé a pecar? Si yo no estaba allá, ¿cómo se me va a culpar del pecado de ellos? Bueno, mira, déjeme explicarte para que tú entiendas y aprendas. El problema es
que cuando tú vas a hacer, vamos a decir, un flan o vas a hacer un vestido, pues tú tienes un molde. Tú vas, si es en el caso del vestido, pues tú tienes ese molde que vas a poner la tela y vas a cortar la tela por ese molde. Te vas a guiar por el molde para que la tela salga de la misma forma o con la misma forma que tiene el molde. Pero si el molde está dañado, pues entonces ese vestido va a salir dañado. Lo mismo pasó con toda la humanidad. ¿De dónde vinimos nosotros? Bueno, obviamente de mamá y de papá. Pero los que salieron, los primeros que empezaron a salir para que llegaran a mamá y a papá, pues salieron de Adán y Eva. Por consiguiente, por cuanto ellos ya estaban dañados, estaban manchados con esa mancha, pues todos los que salieron de ellos salieron con esa mancha. Ya vamos entendiendo lo que estamos explicando. Pues entonces automáticamente pasa lo que dice Pablo aquí. Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, pues entonces el pecado pasó a todos los hombres. ¿Cuántos entienden? O sea, no depende del pecado que tú cometes ahora. Depende del que tú cargas. De esa mancha es que estamos hablando. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que hay un solo grupo de personas que portan esta mancha. No hay clasificaciones. Y claro, en el caso del cristiano, ya esa mancha, como vamos a explicar un poco más adelante, fue quitada. Entonces, antes de yo poder ser salvo, vuelvo y repito, lo primero que tengo que reconocer es que soy un pecador. Todas aquellas personas que quieren justificarse le dicen a usted que ellos no son pecadores porque ellos no le hacen mal a nadie. Bueno, dice la Biblia de que desde que nosotros fuimos engendrados allí de mamá y de papá, somos pecadores. Ya nacemos con esa mancha. Mire, le digo aún más. Si usted coge una persona y la encierra allí desde que nace, la encierra en un cuarto, le pone un bozal en la boca, no escucha radio, no ve televisión. Sí, porque antes decían de que la televisión era el cajón del diablo y que la gente, pues los demonios entraban por la televisión y por la radio. Hoy en día la televisión y la radio son una bendición. Mire, lo encierra allí por 40 años. A los 40 años lo saca de allí. Mire, todavía es un pecador. Porque no depende de lo que escucha, de lo que ve, de lo que hace y de cuán bueno eres. Depende del pecado, de la mancha que tú traes encima. Ahora, escuche bien, porque si usted piensa que usted se merece la salvación porque no le hace mal a nadie, entonces usted no necesita a un Salvador. Usted no necesita de Jesucristo. Y si usted no es un pecador, pues Jesús nunca podrá salvarle. Miren lo que dice la Biblia allí en Mateo 9:13. Porque la palabra de Dios no tiene errores. Jesucristo no se pudo equivocar. Mire, Mateo 9:13 dice que Jesús no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, la segunda cosa que tiene que suceder es que la persona reconozca que Jesús es el único medio para salvarlo del pecado original. O sea, de esta mancha que fue transmitida de Adán. Y la única solución que hay
para el Padre cambiar esta situación pecaminosa fue la cruz, la muerte de su Hijo Jesús. Mire lo que dice Romanos 3:23. Nuevamente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, o sea, al que tiene fe en Jesús. Quiere decir que ser bueno no quita el pecado. Ser religioso no quita el pecado. Ayunar no quita el pecado. Orar no quita el pecado. Dar dinero a la iglesia o a los pobres abajo un puente no quita el pecado. Mire, le voy a decir aún más. Ir a la iglesia no quita el pecado. Lo único que quita el pecado es la sangre de Jesús. No hay otra manera en la cual tú puedas desprenderte de esa mancha. En otras palabras, yo tenía que morir por ser pecador, pero sin embargo, Él murió por mí, sin yo merecerlo. Entonces, una vez que yo acepto de que Jesús tomó mi lugar en la cruz y lo recibo como mi único salvador, yo soy salvo. Y aquí es donde empieza la primera etapa de la salvación. Mire, escuche, para que usted vea lo que tiene que pasar o cómo debe de pasar. Romanos 10:8. Más que dice, o sea, ¿qué dice la Escritura? Cerca de mí está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pase al versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué soy salvo, pastor? Bueno, yo soy salvo del pecado que me condenaba. Y eso no quiere decir que no pecamos. No, eso lo que quiere decir es que el Padre ya no me mira en la posición de un pecador. Una vez que usted pasa a ser iglesia, el Padre lo que mira es el sacrificio de su Hijo. O sea, el Padre ahora no le mira a usted como un pecador. Ahora Él no mira el pecado que tú cometes, sino lo que hizo su Hijo con tu pecado. Mira lo que dice Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se fijó? Ahora el Padre no lo cataloga a usted como un pecador. No, ya los pasó por alto. Sus pecados ya los pasó por alto. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ya lo leímos. Pastor, pero yo peco. Sí, pero para el Padre no eres un pecador. Ahora, cuando Cristo te salva,
usted deja de ser visto por Dios como pecador. Ahora Dios mira al cuerpo de Jesús, a la iglesia. Y eso no quiere decir que usted ya no peca. No, eso lo que quiere decir es que para Dios usted no es un pecador. Vuelvo y le repito. ¿Por qué? Porque su viejo hombre ya murió. A los muertos no se le puede culpar de pecado. Ya el Padre lo mira a usted muerto. ¿Y su pecado? Aquella mancha que lo condenaba. Cristo se la llevó, la borró. Ahora usted es una nueva criatura en Cristo, sin mancha. Cristo lo lavó con su sangre. Mire lo que dice allí Pablo en Romanos 6:1, para que usted vea qué fue lo que pasó con su viejo hombre. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo yo voy ahora a ir a pecar si ya yo morí? Hablando Pablo de la vieja criatura. Mira lo que dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hablando del bautismo en agua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pastor, pero a mí me enseñaron que si yo peco no soy santo. Bueno, eso es un problema. No, y me dijeron, pastor, que si viene Jesús, me quedo, porque Él viene por una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Bueno, ese es el problema de los pastores que no fueron capacitados o llamados por Dios. Se llamaron ellos mismos. Para los hermanos pentecostales, y ustedes me disculpan, yo no tengo nada en contra de los hermanos pentecostales, la doctrina es la que está problemática. Mire, para ellos las manchas y las arrugas son sinónimos de pecado. Pero si así fuera, dígame usted, ¿quién se va? Todos nos quedaríamos. Porque dice la Biblia allí en Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, que el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Escuche, porque ellos le dicen a ustedes que ellos son santos por dentro y por fuera, y que ellos no tienen mancha ni arruga. Y entonces otros de ellos van allí y usan las 10 vírgenes para decir de que 5 se fueron porque no pecaban, eran santas por dentro y por fuera. Y las insensatas se quedaron, bueno, porque pecaban, estaban en pecado cuando vino el esposo. Escuche, en los evangelios, queridos hermanos, no existía la iglesia. El hecho de que Jesús usó esa parábola para mostrarle a ellos lo que iba a pasar en el futuro, donde las 5 prudentes son comparadas con la iglesia futura, porque ahí no existía la iglesia. No habían cristianos, no habían hijos de Dios en los evangelios. Por eso es que usted ve a muchos cristianos, muchos pastores, sacándole demonios a los cristianos. Porque allí en los evangelios la mayoría estaban endemoniados. Entonces ellos piensan y están asumiendo
de que eran iglesia, lo comparan con la iglesia y entonces ahora a los cristianos que tienen al Espíritu de Dios, que tienen a Dios morando en ellos, vienen a echarle demonios afuera. Demonio de borrachera, demonio de drogadicción, de que si se portó mal, cualquier cosa es el demonio. Hay que hacerle un exorcismo aquí. Hay que sacárselo fuera. A un cristiano que es templo de Dios. No. Cristo lo que estaba haciendo una comparación y dejarle saber a ellos o dejándole saber de que en el futuro así era que se iba a decidir el destino del hombre. 5 son tipos de la iglesia que se van con Cristo y 5 son las insensatas, cerró la puerta y se quedaron afuera para ser destruidas. Pero ahí no había iglesia, querido hermano. Pues lo mismo pasa acá. Dicen ellos de que el que no es santo por dentro y por fuera, el que tiene mancha y arruga, ese se va a quedar, porque Cristo viene por una iglesia que no tenga ni mancha ni arruga. ¿Cuántos entienden? Mire, déjeme enseñarle. Le voy a enseñar a interpretar la Biblia dentro de su contexto general. Mire, Efesios capítulo 5, versículo 25. Escuche aquí. Hablando del matrimonio, Pablo dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Escuche. Para santificarla, habiéndola tiempo pasado, escuche aquí, purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, escuche, él mismo. No es que tú te vas a presentar a él sin mancha y sin arruga. Porque si tú dices que tú no pecas, bueno, primero haces a Dios mentiroso. Y después eres un hipócrita o una hipócrita. Porque entonces tú lo que estás tratando de decir es de que tú puedes cuidar tu salvación. Porque si tú te puedes mantener sin pecar, pues mira, en vano murió Cristo por ti. Te podías haber salvado tú solo. Mira lo que dice aquí el versículo 27, para que tú aprendas, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mira, aquí lo que dice Pablo es de que tú no tienes ni mancha ni arruga porque Cristo te las quitó. Y te las quitó, ¿sabes cuándo? No cuando tú dejaste de pecar. No, te las quitó cuando murió en la cruz por ti y se llevó el pecado tuyo. Tu mancha se la llevó Cristo en su cuerpo. Por eso es que entonces, ahora, a través de este misterio, por eso es que Jesús dijo allá en Marcos 16, de que el que creyere y fuere bautizado, ese era el que iba a ser salvo. ¿Por qué? Porque hay un misterio. Pastor, pero el agua no salva a nadie. No, el agua no salva a nadie. Lo que salva es tu obediencia a la palabra de Dios. Porque ya te lo expliqué, qué fue lo que pasó. Que entonces ahora a través de ese bautismo, pues tu viejo hombre quedó ahí abajo plantado, sepultado. Y los pecados y la mancha se la llevó Cristo. Tú tienes que aprender a hacer una diferencia entre tu posición y tu consagración. Mira, por ejemplo, Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Esa es tu posición. Note que por su sacrificio es que usted ahora es un santo.
no es porque peques o no. Mire, si usted peca, usted es un hijo de Dios desobediente y carnal. Pero encima de eso, hasta que no pasemos de este cuerpo, vamos a tener que seguir lidiando con esto hasta que regrese Jesús. Mira lo que dice el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, hablando de Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, la muerte de Jesús, ¿cuántos pecados me quitó o cuántos cubrió? Todos. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, dice aquí que para siempre. Miren lo que dice el versículo 14. Porque con una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Imagínese usted de que mi santidad, mis arrugas y las manchas dependieran de que yo no peque. Bueno, dice la Biblia que sí pecamos. Entonces, para estos hermanos pentecostales, si usted peca, usted pierde la santidad. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que vuelva a dejar de pecar. Miren lo que dice el versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, si fuera como enseñan los hermanos, de que usted cuando deja de pecar se santifica y cuando peca pierde su santidad hasta que vuelva a dejar de pecar otra vez, pues entonces, mire, tuviéramos que mandar a Jesucristo a morir por usted cada vez que usted pierda su santidad. Escuche bien. Imagínese usted que Jesús tuviera que morir cada vez que nosotros pecáramos. Por eso es que nuestro delito lo llevó Jesús. Ahora cuando el Padre nos mira a través del cuerpo de su Hijo. Nos mira blanco, limpio y resplandeciente. Y el pecado, pastor. Mire, querido hermano, eso es otro asunto el cual usted tiene que tener bajo control. Ya le dije, usted tiene que hacer una diferencia entre su posición y su santificación. Mi posición, ya te lo enseñé, te lo leí, la logró Cristo por mí. Esto no tiene nada que ver con el pecado que yo cometo diariamente. Y la consagración. Mire, mi consagración, su consagración tiene que ser diaria, a cada momento. Eso le pertenece a usted. Mira lo que dice ahí Pablo en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso tenemos que hacerlo a cada 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que en la primera etapa usted es salvo del pecado original. Fue condenado ya en la sangre de Jesús una vez que usted creyó. Mira lo que dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, olvídese ya de su viejo hombre, aquel que Dios miraba pecador, aquel
que tenía que ir a pagar por su pecado. Aquel que portaba la mancha de Adán, que tenía que pagar por ella. Ya fue destruido. Fue clavado con Cristo en la cruz. Los pecados se los llevó Cristo en su cuerpo. Y su viejo hombre fue sepultado a través de la obediencia del bautismo en el agua. Cuando usted salió de ahí, ya usted salió una nueva criatura. Y por consiguiente, esa nueva criatura, hablando espiritualmente y obedeciendo a la palabra de Dios que acabamos de leer, Cristo no solamente lo resucitó como una nueva criatura, sino que lo trasladó con él al cielo. Pues lo mismo pasó con el pecado de la iglesia, querido hermano. El Padre ahora no le mira sus pecados, porque para él ya tú no los tienes, ya se los llevó Cristo. La nueva criatura nació en Cristo sin pecado. Ahora yo soy esa nueva criatura, la cual el Padre mira sin pecado, porque la vieja vino de Adán, pero la nueva vino a través de su Hijo Jesús. Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Escuche, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire, mediante la fe usted tiene que verse como el Padre lo mira y no dejar que ni su conciencia ni el pastor le dicte culpabilidad. Mire lo que dice el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. ¿Cuántos pecados te perdonó? Todos. Y bueno, para concluir, la segunda etapa de la salvación culmina cuando llegó el tiempo del fin y Cristo nos entrega la corona de la vida para que se complete la segunda etapa de nuestra salvación. O sea, que ya Cristo, a través de la primera etapa, probó nuestra fe, nosotros le fuimos fiel, nosotros obedecimos su palabra y llegamos hasta el fin y fuimos hallados en Cristo. Y entonces, bueno, ahora sí podemos decir que somos salvos, siempre salvos. Cuando llegamos al final de esta carrera de la fe. Al principio te lo dije, el Evangelio de Jesús es un paquete completo, un paquete que se nos entrega a la hora de nosotros creer. Y tenemos que obedecer con todo lo que está ahí adentro hasta el final. La persona que está jugando a la iglesia, bueno, para mí no ha nacido de nuevo. La persona que en realidad nació de nuevo y tiene a Cristo en su corazón, vive una vida cristiana apartada del pecado, obedeciendo la palabra de Dios hasta que Él venga. Bueno, nuevamente, este es el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, que se despide de ustedes deseándoles ricas bendiciones de parte del Señor. Gracias y paz sean a sus vidas. Como siempre les digo, si quieren escuchar este mensaje nuevamente o cualquier otro, pueden ir allí a la página de Facebook, a YouTube, bajo Pastor Lázaro González. Quisiera agradecerle a todos estos hermanos. Tenemos una iglesia, una congregación cibernética bastante grande, miles y miles de hermanos
que nos contactan a través del email, a través de los teléfonos, a través de los mensajes, a través de la misma página de YouTube. Queremos agradecerles a todos ellos y desearles, como siempre les digo aquí en estos mensajes, ricas bendiciones de parte de nuestro Señor, y agradecerle mucho por estar oyendo nuestros mensajes para poder crecer en la poderosa palabra del Señor. Les mando un saludo a todos ellos. Tengo un gran grupo de hermanos mexicanos y hermanas mexicanas que nos sintonizan allí en YouTube y están pendientes cada vez que ponemos un mensaje. Le quiero agradecer también a ellos por este apoyo que nos brindan a través de esa página. Bueno, ahora sí nos despedimos de ustedes y será hasta pronto.